tú y yo aquí como quiera, pero allá afuera hay gente que no puede venir, gente que inclusive no quiere venir, pero necesita este mensaje. La iglesia de Pérgamo, estamos viendo entonces Apocalipsis, capítulo por capítulo, verso por verso, son 22 y apenas vamos en el segundo y en la tercera iglesia de las 7 que le está hablando Jesucristo y las está reprendiendo y dando una instrucción. Vamos a ver la iglesia de Pérgamo. Ya miramos la primera iglesia que fue la de Éfeso y la segunda que fue la de Esmirna. Y hoy toca la tercera iglesia, la de Pérgamo. ¿Qué significa Pérgamo? Hasta Luis Miguel canta de Pérgamo, ¿no? El profeta Luis Miguel. Ok. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Jesucristo le está diciendo a Juan, ¿sabes qué, Juan? Mándale una carta, hay una cartita a la iglesia de Pérgamo y no va a ser precisamente una carta de amor. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Cuál es la espada de 2 filos? Espada aguda de 2 filos. Diga conmigo, la Torá de Dios. Ahora hazte esta pregunta para aquellos que me están escuchando. ¿Qué significa Torá o qué es Torá? Porque ese término nosotros lo escuchamos con los judíos y allá algunos nos critican a ti, a mí y nos están diciendo, se creen judíos, están judaizando porque dicen Torá y dicen Shalom y dicen Shabbat y dicen Yeshua y dicen Yahweh, etcétera, ¿no? Pero resulta que todas las iglesias cristianas y evangélicas también están judaizando igual que yo, también diezman, pero a ellos les exige que pongas el diezmo en un sobre y aquí no lo hacemos así, ¿no? Y también dicen amén, no dicen así sea, dicen amén y resulta que amén es una palabra hebrea y de repente ellos cantan aleluya y es una palabra hebrea y luego vas caminando por la calle y no vas a ver un templo que diga Templo Evangélico Nogales, Templo Evangélico La Buenos Aires, Templo Evangélico La Colosio. No. Templo Evangélico Betel, Templo Evangélico Maranata, ¿no? Y palabras que no solamente en hebreo, sino en arameo también. Entonces, también están judaizando en ese caso. Ok, ya basta de estar peleando, César. Yo conozco tus obras. Diga conmigo, el Señor conoce mis obras. Y algunos lo dijeron así despacito, yo lo vi. El Señor conoce mis obras, dijo alguien, ¿no? Y aquí con estos ojos yo lo vi. Ok. ¿Y dónde moras? A ver, ¿dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Le está diciendo a la iglesia de Pérgamo. Pero hay algo bueno que tiene esta iglesia, aunque tiene obras malas, aunque mora en el trono de Satanás, tiene cosas buenas. Mira, retienes mi nombre, el nombre de Yeshua y el nombre del Padre que está aquí a espaldas de mí. Yud, Hei, Bab, Hei, de derecha a izquierda, la letra Yud, la Hei, la Bab y la Hei. Yahweh dice ahí. Y luego dice, y no has negado mi fidelidad. Ahí le pusieron fe y está bien. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes. ¿Dónde fue muerto Antipas? Donde mora Satanás, en ese templo. Se cree, no dice más de Antipas, pero se cree que Antipas era un líder o un diácono de la iglesia de Pérgamo de aquel entonces, de la época de Juan, de hace 2000 años. Y este líder de esta iglesia fue muerto ahí. Es más, lo tomaron como holocausto, inclusive lo mataron ahí en ese templo, ¿no? Esa es una de las ideas que da ahí en cuanto a Antipas, no dice más. Ahora, a mí se me figura que tú quisieras saber qué significa Pérgamo. Pérgamo. Cada una de las iglesias tiene un nombre. Miramos antier la iglesia de Esmirna, que es mirra, que es un perfume. Pero Pérgamo, y Pérgamo es una ciudad actual, pero Pérgamo, acuérdate que estas iglesias estaban en Turquía. No te voy a dar la palabra en
en el idioma original, en griego, donde se escribió esto, ni en hebreo. Nomás te lo voy a decir así en nuestro idioma. Pérgamo significa matrimonio mixto corrupto. Wow. Entonces, Dios le está escribiendo a una iglesia que esa iglesia significa matrimonio mixto corrupto. Ahora, déjeme preguntarle. Nosotros, la iglesia en general, no nada más aquí la Shekinah, se supone que la iglesia evangélica en general estamos casados con la palabra de Dios, ¿sí o no? La Torá, las instrucciones de Dios. Ahora, y cuando está diciendo matrimonio mixto, corrupto, ¿qué le está diciendo? Que es una iglesia que no solamente tiene como marido la palabra de Dios, sino que tiene como marido otras doctrinas que están en contra de la palabra de Dios. Y estamos hablando a nivel general de idolatría. Y no solamente de idolatría a los santos en cuestión de la iglesia católica, también en los evangélicos hay idolatría. Hay idolatría hasta los artistas evangélicos cristianos. Hay idolatría hasta quedarte lavando la ropa por no poder venir a la iglesia. Hay idolatría a muchas cosas, donde anteponen primeramente las cosas de idolatría que la palabra de Dios. Entonces, Pérgamo significa, y apréndetelo bien, matrimonio mixto, o sea, es una mezcla de matrimonios, y hay una mezcla de matrimonios en las iglesias. Dese cuenta, hay una gran mezcla de matrimonios en las iglesias. Y yo hoy que conozco un poquito la palabra, yo los invito a muchos, he estado invitando a debatir la palabra. Porque Pablo era lo que hacía, debatía la palabra y les demostraba con las escrituras lo que era correcto desde la época de Pablo. Pero hoy nadie quiere enfrentarse y nadie quiere exponer su, entre comillas, su sana doctrina. Nadie quiere ser exhibido en su sana doctrina, entonces nada más están hablando de afuera. Ahora, eso significa Pérgamo, matrimonio mixto corrupto. Estamos hablando de una mezcla de ideas de religiosas, de una mezcla de a nivel mundial, y te estoy hablando en el cristianismo, en el evangelio. Hay una mezcla de la palabra de Dios con otra palabra que no es de Dios. Una gran mezcla en todas las iglesias. Y yo te quise poner ahí, me regreso otra vez aquí. Yo conozco tus obras donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y dice, donde mora Satanás. Había un trono, y lo hay todavía porque fue rescatado, en la época en que escribió Juan este libro. Ahí te puse un mapa del trono de Satanás en Pérgamo. Y el trono actual está en Alemania, en Berlín. Este mapa es en Pérgamo, estamos hablando de lo que hoy es Turquía. Y aquí estaba el trono o un teatro de Pérgamo, en esa ciudad de Pérgamo. ¿Qué fue lo que ocurrió y por qué te estoy poniendo esto ahí, no? Pérgamo, te vuelvo a repetir, estaba en Turquía, pero ahí en Pérgamo había un altar y Jesucristo le está escribiendo, le dice que le escribe al ángel de Pérgamo, al dios Zeus. Ese era el altar de Pérgamo o el trono de Satanás. En el año de 1878 a 1886 se descubrió se escarbó ese lugar allí y una parte, fíjate bien, una parte de lo que encontraron en el altar de Pérgamo, en el trono de Satanás, en el altar o templo de Zeus, fue enviada a Alemania, a la ciudad de
de Berlín. Entonces, el altar de Zeus que estaba en Pérgamo, fíjate, fue mandado construir por el rey Eumenes II en el periodo comprendido entre el 180 y 160 antes de Cristo. Se erige como una de las obras del arte helenístico, es decir, de la época de los griegos, que era la cultura helénica que le llamaban. Estamos hablando antes de Jesucristo, antes de Roma, cuando estaba el imperio helenístico, el imperio griego, ¿no? Que es la tercera bestia, el felino aquel, ¿cómo se llama? El tigre, el jaguar aquel que lo representa. Ahora, esta obra se sitúa en la ciudad de Pérgamo, capital del reino helenístico de aquel entonces. Hoy es Turquía. Entonces, esa obra fue mandada a hacer por ese rey, un altar a Zeus. Era la guerra de los dioses en aquel entonces. Viene Roma con sus dioses, está los griegos con sus dioses, están los babilonios con sus dioses, los persas con sus dioses, y a ver quién hacía el anfiteatro o el trono más grande a cada uno de sus dioses. Y también obviamente están los judíos con el gran templo que construyó el rey Salomón. Y a esa iglesia que está en Pérgamo, donde se le había construido un templo a Zeus, le llamaban el trono de Satanás. Desde aquel entonces se le llamaba así. Y ahora Jesucristo le escribe a esa iglesia, porque esa iglesia estaba ahí, en ese lugar. Y ese misterio, fíjate bien, ese misterio que hay ahí en el altar de Pérgamo, dice el verso 11, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Pastor, es el verso 11, pero ¿de cuál de los 31,112 versículos de la Biblia está usted hablando? Y lo dice el verso 12, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová. Bueno, cualquiera que vaya a Ezequiel capítulo 14, no, Ezequiel 12, Isaías 14 y Ezequiel 28. Ahí va a encontrar. Este es Ezequiel 28. Si estoy equivocado, me dice ahí, ¿no? Se me olvidó poner la cita, puse los versos nada más. Dios le está diciendo, fíjate bien, a Ezequiel, en el capítulo 28, verso 11. Hijo de hombre, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. O sea, una endecha es un ay, ¿no? Había un rey en una ciudad llamada Tiro. Mira lo que le van a decir a este rey de esa ciudad llamada Tiro. Pastor, ¿pero qué tiene que ver con Pérgamo esto? Nada más quería que supieras esto. Sí tiene que ver, ahí va. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Créame, no le está diciendo al rey de Tiro, o esto es lo que le llaman en hermenéutica una ley de doble referencia, o sea, se lo dicen a Juan para que lo entienda Pedro. Se lo dicen al rey de Tiro, pero se lo están diciendo a Satanás aquí. Es una descripción que están haciendo de Satanás aquí. Por eso estamos viendo el trono de Satanás. Mira dónde estuvo Satanás primeramente. Ojo aquí. En Edén, el verso 13, en el huerto de Dios estuviste. ¿Te das cuenta que no es el rey de Tiro entonces? El rey de Tiro es imposible que haya estado en el huerto del Edén. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Una hermosa obra que Dios creó. Es el lucero, hermoso, es un querubín, precioso. Y lo dice, tú querubín grande. Ya te diste cuenta que no le está hablando al rey de Tiro. Se está refiriendo al rey de Tiro para darle una instrucción a Satanás. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Estamos hablando de mucho antes de Adán y Eva. Antes que Adán y Eva,
Dios tomó a ese hermoso querubín, creado lleno de hermosura, y lo puso en el Edén, en el huerto de Dios. Ahí lo puso. Y a él, a ese hermoso querubín, ¿qué crees? Le dio la Torá. Es decir, le dio la Biblia. Los primeros 5 libros se los dio. La ley de Dios, se los dio al querubín. Yo te había enseñado que se los había dado a Adán. Cuando era cristiano, yo te había enseñado que se los había dado a Moisés. No, estamos hablando desde la creación aquí. Y tuvo que haberle dado a Dios una ley al querubín para que el querubín viviera. Ojo aquí porque te voy a hablar de algo que jamás tus oídos han escuchado en alguna otra parte. Y luego dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora, alguien dígame qué es maldad y qué es bondad. Pues tiene que haber un estatuto que Dios haya puesto para decir, si haces esto va a ser malo y si haces esto va a ser bueno. ¿Y cómo se le llaman a esos estatutos? La ley de Dios. Definitivamente. Mira, y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y de acuerdo a la primera de Juan, capítulo 3, verso 4, ¿qué cosa es pecado? Violar la ley de Dios es pecado. Entonces aquí te está hablando que el querubín, antes que Adán y Eva, mucho antes que Adán y Eva, él ya estaba guardando la ley de Dios. Pero hubo un momento en que no quiso guardar la ley de Dios, la violó, y al momento de violar la ley de Dios, él comete transgresión, peca, no se arrepiente, no le pide perdón a Dios, no le dice, Padre, me arrepiento. Dios lo habría perdonado y Dios no le queda más remedio más que quitarle el camino. Por lo que yo te eché del santo monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, y a Dios le puede ahí, mira, ve la frase final. Dice Dios, oh, querubín, dice, protector. Mira cómo le duele al Padre Celestial lo que el diablo hizo. Porque era su amigo. Porque era una gran obra la que él había hecho. Y me regreso tantito ahí. Bueno. Continúo otra vez ahí. Isaías 14. O si tú quieres 1412, pero no hay 1412. Isaías 14, verso 12. Ya miramos el profeta Ezequiel que está hablando de Satanás. Ahora vamos a hablar de Isaías 14, que también va a hablar de Satanás, pero en épocas diferentes, como 200 años de diferencia. Mira, dice Isaías, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? O sea, Dios está hablando a través de Isaías. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Hey, ojo aquí. Porque estamos hablando mucho antes que Adán y Eva. Adán y Eva aparecieron hace 6,000 años. 4,000 años antes de Cristo apareció Adán y Eva. Y ahorita estamos en el año ya 6,000 porque han pasado 2,000 años de Cristo para acá. Pero aquí está diciendo que había otras naciones antes de Adán y Eva. Te estamos hablando de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo el ejército celestial. Y lo dice Génesis 1:2. Perdón. Y la tierra estaba, dice, desordenada y vacía. Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 pasaron miles y miles y miles de años. Y estaba la tierra desordenada y vacía. Lea su Biblia en Génesis 1:2. ¿Quién desordenó la tierra? Porque lo que Dios crea no lo crea desordenado. Imposible. Lo dice Eclesiastés, que todo lo hizo hermoso en su tiempo, pero a alguien desordenó la tierra, alguien la vació, alguien le metió la era de hielo de lo que te hablan ahí la ciencia. Es verdad, aquí la Biblia lo dice. Y está hablando de este hermoso querubín que hizo con la tierra. Había naciones, mira, tú que debilitabas a las naciones. ¿De qué naciones está hablando? De las naciones que había antes que Adán y Eva. Oye, si Adán y Eva aparecieron hace 6,000 años,
Pero la ciencia dice, y los libros de ciencia dicen, y no se contradicen con la Biblia, aunque evangélicos digan que sí, el hombre de Cromañón, el Australopithecus africanos, el Homo sapiens, las últimas creaciones, Lucy, una que descubrieron aquí en Canadá, todas esas personas, por cierto, eran chaparritas más o menos así de tu estatura, 1.40 más o menos. Nada personal, yo te amo. Todas esas, y Vicky se ríe también va para ti, Vicky. Ok, todas esas personas, hombres que fueron creados, fueron 30 a 40,000 años que existieron. La ciencia lo ha demostrado que existió esa gente. Tenemos los esqueletos, los cadáveres entre nosotros. No podemos negar eso. Y la Biblia tampoco lo está negando. Pero hay que saber estudiar y entender la palabra de Dios. Aquí estamos hablando en estos libros, antes de la creación de Adán, hubo otra gente, hubo otra creación, que no eran a imagen y semejanza de Dios. Por eso Dios dice en Génesis 1:26, le dice Dios, el Padre al Espíritu Santo y a Jesucristo, le dice, ¿sabe qué? Le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué le dice hagamos al hombre? Porque ya lo había hecho antes y el diablo lo había destruido. Pero ahora lo iban a hacer fuel injection. En una nueva versión. Y te lo voy a comprobar aquí. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Satanás decía eso. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso quería Satanás. Pero donde dice ahí en el verso 13, en el monte del testimonio me sentaré. Un día ten la oportunidad de leer eso en el hebreo, en el original. No dice el monte de testimonio, dice en el monte del vaticinio me sentaré. ¿Y cuál es el monte del vaticinio? Es ese que está ahí. De ahí viene la palabra Vaticano. Había un monte que se llamaba Vaticinio, y en ese monte llamado Vaticinio, no sé si fue Nerón, uno de los emperadores romanos, tenía un teatro llamado el Teatro de Nerón, creo, que ahí le dio muerte a Pablo, a Pedro y a muchos de los apóstoles, y fue grande ahí. Después, ahí mismo hicieron el Vaticano, la sede de la Iglesia Católica, ¿no? Hay muchas cositas ahí que son territoriales. Bien, estamos hablando de Satanás. Lo que decía Satanás, que se iba a sentar a los lados del norte en el monte del vaticinio, pero también estamos hablando de un área espiritual y se demuestra en un área aquí terrenal. Verso 15, lo que dice Isaías. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y luego dice, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos? ¿De cuáles reinos está hablando? Si estamos hablando antes que Adán, de los reinos que hubo antes que Adán, precisamente de esos seres humanos, eran humanos, pero no eran a imagen y semejanza de Dios. Por eso Dios está diciendo, hagamos al hombre. ¿Cómo al? Como si yo dijera, voy a hacer la computadora. Ya está hecha la computadora, pero ahora le voy a poner otro tipo de inteligencia. Así fue el hombre. La palabra al es una palabra como que te está diciendo que ya estaba hecho antes. No dijo, oye, Espíritu Santo, ¿qué les parece si creamos, si inventamos un ser y le llamamos ser humano y que sea semejante a nosotros? No dijo eso, dijo, hagamos al hombre. Porque el hombre ya había sido hecho, pero ahora lo iban a hacer modificado. ¿Vaticinio es qué? Vaticinio es adivinanza que viene de brujería, de adivinación, de brujería, hechicería, etcétera, ¿no? Y luego dice, verso 17, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que puso a sus presos, nunca les abrió la cárcel. Satanás tomó a toda esa gente,
y la oprimió, la metió en cárceles de oscuridad, no eran tanto cárceles físicas. A toda esa gente, porque Satanás reinaba sobre toda esa gente. ¿Y qué hizo Satanás? Quiso que se le adorara a él toda esa gente. Por eso pecó, porque no elevó la adoración al Creador, sino que empezó a que esos hombres que había creado antes Dios empezaron a adorar a Satanás y todos se perdieron. Ahora, como usted y yo somos un espíritu, no sé si sepas esto, usted no es cuerpo, ¿no? Usted es un espíritu que vive en ese cuerpo. Cuando la persona muere, fíjate bien, en un ataúd, ahí ponemos la casa. Mi yerno trabaja en eso. Cuando te ofrezca, ahí está, ¿no? Le hablas a él, el esposo de la Raquel. En el ataúd, ahí está la casa. En el ataúd está la casa donde vivía la persona. Pero el otro día estaba mi yerno ahí, me mandó un video y estaba preparando el templo donde vivía una persona, un cuerpón ahí. Y de repente viene una mesa caminando sola hacia donde está él. Él lo vio. ¿Y quién la movió? Tiene un montón de años trabajando ahí y nunca, pues bueno, ya le han ocurrido cosas extrañas. Porque hay un espíritu que movió esa cosa. No fue el cuerpo porque el cuerpo es materia. Pero hay espíritus ahí. La persona vive en ese cuerpo. Yo vivo en este cuerpo que está aquí. Mi mujer vive en ese cuerpito que está ahí. Usted vive en ese cuerpo que está ahí. Pero no somos cuerpos, somos espíritus. Al momento de morir, nos salimos del cuerpo y si hemos recibido la enseñanza de Dios, si hemos aceptado la instrucción de Dios por medio del Mesías y creído en el Mesías, que él vino a morir por haber violado la enseñanza de Dios, nosotros, el espíritu de nosotros, ¿qué crees? No vamos al cielo. La verdadera esencia de nosotros no vamos al cielo. Y el cuerpo, pastor, el cuerpo se va a hacer polvo porque es tierra. Y si no, se va usted a carrear carbón. Por eso es importante estar estudiando la palabra de Dios, estar exaltando el nombre de Dios, estar conociendo el nombre de Dios, estar arrepintiéndose y pidiéndole perdón y pidiéndole que se demuestre en uno. Bien. Estos hombres que vivían en la época de Satanás, antes que Adán, ninguno se quedó bueno. Todos desobedecieron la ley de Dios a través del querubín. Todos pecaron, no tuvieron una oportunidad. Bueno, esos espíritus no están allá arriba con Dios, ni están en el Seol tampoco. ¿Dónde están? Están entre nosotros y se conocen con el nombre como los demonios. Ellos son los demonios. Ellos buscan poseer un cuerpo. Están interesados en poseer tu cuerpo, aunque no lo quieras, aunque tú te veas al espejo y digas, ay, qué feo estoy o qué fea estoy. No, a ellos sí les encanta tu cuerpo. Ellos quieren meterse a tu cuerpo. No está fácil que se metan a tu cuerpo. No es sencillo para ellos. A menos que tú empieces a consultar la brujería, la adivinación, que empieces a darle culto a la muerte y que no te intereses en la palabra de Dios, está facilito para que ellos entren porque es una puerta abierta para que ellos entren y posean tu cuerpo. Y una vez que posean tu cuerpo, no está muy fácil que salgan. No es muy fácil de sacarlos. La pastora y yo hemos sacado algunos, lo hemos echado fuera. Y cuando llegamos a la casa, el tipo que echamos fuera está ahí a la siguiente cuadra y luego regresa y se trae 7 más porque la persona nunca quiso nada con Dios. Muchas veces de nada sirve exorcizar a alguien. Fuimos en una ocasión allá y está la mamá. Es que ya la estoy barriendo aquí con un huevo, nos dijo a nosotros. Siga la barriendo, le dije. No quiso dejar el huevo. Entonces, ellos son los demonios. Hay otros tipos de demonios. Los ángeles caídos se casaron con las humanas. Te estoy hablando acá ya en la época de Adán. Y nació una generación de gigantes, habla la Biblia. Todos esos gigantes se murieron todos.
en el diluvio, otros los mató el rey David. Y también ellos son Giborín, son demonios más grandes todavía. Pues son los demonios. Son espíritus que ellos una vez tuvieron un cuerpo y anhelan sentir. Y la gran desviación de ellos que hizo Satanás a través de ellos fue a través de una desviación de una relación sexual, donde Satanás y los ángeles caídos que pecaron mezclaron su semen con ellos, mezclaron su semilla con ellos y empezaron a crear otras razas. Por eso la Biblia, Pablo le dice a los corintios, hey, no participen en las orgías sexuales, les dice Pablo. Así. Yo no entendía qué era eso. Dije, había esas cosas en aquel tiempo. Desde la época de la creación de Satanás está eso. Ellos lo hacían para procrear nuevas razas, nuevas generaciones. Ahora, en el tiempo de ahora, ubícate. ¿Qué es lo que se está dando en la población? Una gran orgía sexual. Tremenda. Acabas de ver ahí a una pobre policía ahí en la Ciudad de México ahí. ¿Cuánto la vieron? Levanten la mano los que están viendo cosas feas. Se rieron, sí, todos. En la patrulla le llaman la patrulla del amor. Con el compañero está la mujer policía, muy bonita la mujer policía, está con el compañero ahí, con el compañero policía, con el oficial. Los grabaron ahí, es viral eso ahí. La mujer tiene marido y tiene una hija, y deja tú eso, marido guapo, el tipo se parece a mí. Sí, guapo y el policía feo. ¿A qué se debe eso? A la atracción del pecado. Y nos está diciendo constantemente en toda la Biblia que tengamos cuidado con eso. ¿Por qué? Porque los dioses que había en aquel entonces, que son los ángeles caídos que pusieron esas cosas, y no te estoy diciendo que el sexo es malo, no, el sexo es buenísimo. Dios lo hizo hermoso, dice Eclesiastés, pero con tu pareja. Con la que no es tu pareja, es sucio. La Biblia te dice, hey, no derramarás tus fuentes, dice, en otra parte, le dice al varón. No depositarás tu semilla en un vientre que Dios no ha elegido para ti. Ni tú vas a elegir semilla de otro varón. Porque acarreas demonios para tu generación. Para tu descendencia acarreas demonios a través de eso. ¿Por qué crees que hay tanto cáncer, tanto diabetes? ¿Por qué crees que nacemos con alguna veces deformación en nuestros cuerpos o algo? Porque nuestros padres, nuestros hermosos padres, que Dios los tenga en su santa gloria algunos, no se portaron tan bien que digamos. Investiga sus vidas, verás allá de tus abuelos, tatarabuelos y tomas para atrás. Investígalo, verás. Hicieron cosas que no convenían, que no eran buenas. Y que nos están repercutiendo hasta la tercera y cuarta generación. Por eso nosotros tenemos que meternos a los alineamientos del Eterno, portarnos como debe de ser, con la esposa que Dios nos dio, con el marido que Dios les dio, no salirnos de ahí. Así es, así dice la pastora. ¿Para qué? Para cortar la maldición que venimos arrastrando de esos demonios. Esos demonios ponen esas ideas en cada una de las gentes. Se desvía. Ahorita está haciendo una desviación sexual tremenda, una desviación de matrimonios mixtos, corruptos como Pérgamo. Vas a ver matrimonios igualitarios de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Deja tú eso. 3 tipos, donde el año pasado te decía que 3 tipos se casaron los 3, en Coahuila creo fue, aquí en México. Los tres están casados, los 3. Los 3 son esposos. 3 varones son los 3. Duermen juntos los 3 porque son maridos los 3. La ley se los permitió, Dios mío, ¿cómo puede ser eso? O sea, las leyes que tenemos hoy en día a través de nuestros gobiernos. ¿Dónde moras? En el trono de Satanás.
¿Dónde moramos? En las leyes que está construyendo Satanás a través de los gobiernos. ¿Está fácil? Cuando empezó este barullo por allá el 2014, 2015, pertenecíamos nosotros a un grupo. En 2016 me levanté, pues, hice un video, órale, les tiré con él. El de la alabanza de aquí. No estamos en este templo. Arrancó, agarró a su chico, se fue a la Ciudad de México porque allá sí estaba permitido el matrimonio entre hombres. Fue y se casó. El que yo tenía de la alabanza, me queda así. ¿Cómo? Dije yo. Si andaba noviando con, no voy a decir el nombre, con una chica de la Buenos Aires. ¿En serio? Se casó, está casado, allá vive al otro lado, le dio un trabajo para otro lado. Se me casó el de la alabanza. Le dije, César, súbete la alabanza. Le dije, me subo nada, me dijo el César. Sí, le dije, tú agarra los bongos y el Gabriel que agarre ahí el piano. No, menos, dijo el Gabriel. Ok. Está terrible esto, está terrible. ¿Dónde moras? En el trono de Satanás, en Pérgamo. ¿Y dónde está el mundo ahorita? El mundo entero, las iglesias enteras están en Pérgamo, en un matrimonio mixto, de enseñanzas mixtas, donde están aceptando. Vea algunos artistas cristianos aceptando, y yo no soy homofóbico. No, bienvenidos los gays que quieran venir para acá y las lesbianas que quieran venir, ya las hemos tenido aquí, pero les hemos hablado de la palabra y les hemos dicho que tales prácticas no las acepta Dios. Así yo no corro a ninguno. Nada más que no quieran soplarle detrás de la oreja a mi hijo si es hombre, ni a mi hija si es mujer. Ni a ti tampoco. Que puso al mundo como un desierto, y dice la palabra de Dios en Génesis 1:2, y la tierra estaba, ¿qué dice? Desordenada. Estamos hablando antes de Adán y Eva. No serás contado entre ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, le está diciendo a Satanás. ¿Cuál pueblo? El que existía antes que Adán. En el año 160 aproximadamente hubo una guerra. Los macabeos contra los griegos. Todavía no entraba Roma, el imperio de Roma. Y hubo un hombre llamado Antíoco Epífanes que estaba loco. Este tipo, Antíoco Epífanes, macabeos, los macabeos contra Antíoco Epífanes. Ok, ¿quiénes eran los macabeos? Me está diciendo la pastora. Ok, Antíoco Epífanes profanó el templo de Dios, el que hizo el gran rey Salomón. ¿Y sabe qué hizo Antíoco Epífanes en el templo de Dios? Puso la estatua de Zeus, la misma estatua de la que está hablando Apocalipsis 2, la que estaba en Pérgamo, la puso ahí en el templo de Dios. Y muchos de los judíos, al igual que muchos de los cristianos de ahora, aceptaron la estatua de Zeus. Y luego viene Antíoco Epífanes y le sacrifica un cerdo. Y el cerdo es un animal impuro que Dios creó con un propósito, no para que te lo comieras, sino con un propósito, para que recibiera las energías negativas que los ángeles caídos tiran de arriba. Él sacrifica a Zeus ese cerdo, y muchos de los judíos alabando a Dios a través de Zeus y a través de ese sacrificio que este hombre está haciendo ahí, Antíoco Epífanes. Pero hubo una familia del papá y 5 hijos, llamado Judas Macabeo o Judas Maccabi, que dijo, esto no está bien, esto no está correcto, dijo. Se levantó y mató, creo, a uno de los sacerdotes que había ahí, del pueblo de Dios. Tuvieron que salir huyendo, se levantaron en armas en contra de todo un ejército y empezaron a adherir gente, y duró una guerra de unos 3 años y medio de la que habla el profeta Daniel también, que se dio ahí, hasta que ganaron la batalla a los griegos. Limpiaron el templo. Hay aceite nada más para la purificación del templo para una noche, y tenía que ser 8 noches, y ocurrió un milagro, que es el aceite tenía que fluir por la menorá, y ocurrió el milagro de las 8 noches. Ese se llama el milagro de Hanukkah. Bien, ahora, este hombre puso en el templo, puso esa estatua de Zeus.
Ahora, Pérgamo, porque estamos hablando en Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo, que ahorita esa iglesia está en Turquía, ¿no? Ahí había estado. Fue excavada en el año de 1861 a 1886 por ese hombre que ves ahí, Carl Human. Él le escarbó y descubrió el templo de Pérgamo ahí. Wow, dijo, aquí estaba Zeus. Descubrió el altar de Zeus, pero las piedras, mira, las partes, una de las partes la mandó a Alemania, a Berlín. Y en Berlín, en Alemania, ahí fue reconstruido el templo de Pérgamo, el altar de Zeus, en Alemania. En el año de 1871, mira, se mandaron las primeras piezas del altar de Zeus a Alemania. En el año de 1871, ¿qué crees? Nació Alemania como nación, no era nación Alemania. En el año 1889 se termina la reconstrucción del altar en Alemania, que es el altar de Pérgamo, pero en Alemania, en otra parte. Y en 1889, el 20 de abril, nació Adolfo Hitler. ¿Tú crees que es casualidad? Y Jesucristo le está escribiendo o le está diciendo, mándale al altar de Pérgamo, pero no le estaba diciendo ya a ese altar que ya iba a desaparecer, sino a los alemanes. Y no le está diciendo a los alemanes, sino a la iglesia general cristiana en el mundo, que estamos como un matrimonio mixto, aceptando enseñanzas y doctrinas de hombres. Esto es algo que ocurrió en la época del Gael. En 1910 se construye un gran edificio alrededor del altar de Pérgamo. En 1910, Adolfo Hitler tenía 21 años cumplidos. En 1914 empieza la Primera Guerra Mundial. En 1930, el altar de Pérgamo en Alemania se abre al público y la gente, mira, acudía en masas a ver el altar de Satanás en Berlín. En 1930 el partido nazi se convierte en el segundo partido más importante de Alemania. Nace de una palabra que se llama nazismo, que era un grupo oscuro con cultos de odio, tenían sus logias como los masones, se llamaba nazismo. Y se convirtió en el partido político de los trabajadores germanos, o sea, de los alemanes. Y después fue llamado Partido Nacional Socialista, y ahí viene el socialismo. Y por último, partido nazi. Adoptaron un símbolo hindú que viene siendo el símbolo nazi de Hitler. La cruz gamada, sí. En 1933 a 1934, Hitler se convierte en dictador de Alemania. Fíjate, estamos hablando del altar de Pérgamo, que un tipo lo descubrió, se llevó todas las piezas a Alemania, a la ciudad de Berlín, y ahí vuelven a reconstruir el altar de Zeus. En esa ciudad de Nuremberg, Hitler ordena construir un gran pedestal para dirigirse a la nación, y ahí hacía sus reuniones. Y el arquitecto llamado Albert Speer construye la obra ordenada por Hitler con una réplica del trono de Pérgamo. Literalmente Hitler, mira, hablaba a la gente desde ese podio, desde esa réplica, desde ese altar, que era una réplica al altar de Zeus o al trono de Pérgamo. Ahí está viendo al rey Hitler, hablando desde el altar de Pérgamo, estableciendo la ley racista de Nuremberg. Y Nuremberg empieza el principio del holocausto. ¿Qué está haciendo este rey Hitler? Este rey Hitler le está brindando un holocausto. ¿A quién crees? A Satanás. Él mandó a hacer una réplica del altar de Zeus para de ahí dirigirse a la gente. La gente acudía en masas a verlo, como acudía en masas a ver el altar de Berlín. Ahora, todo altar en la Biblia, incluyendo el altar de Yahweh, requiere de
holocaustos. Todos los altares paganos también se le ofrecían animales, pero en el altar de Yahweh se le ofrecían ovejas. Ahora, ¿qué es lo que ofrece el altar? Un altar bíblicamente ofrece ovejas. Ovejas para el holocausto, ovejas de Yahweh. Y tomaban la mejor oveja, el mejor cabrito, y se las ofrecían a Yahweh. Y Cristo es nuestro cordero, es esa oveja. Ahora Hitler, en el altar de Zeus, en el altar de Pérgamo, del que está hablando Apocalipsis capítulo 2, en la tercera iglesia, ¿qué crees que está ofreciendo en ese altar? Pero no a Dios, sino a Satanás. Un holocausto de ovejas. Ahí lo puedes ver. La pastora y yo fuimos a Israel hace 2 años. Miramos los uniformes reales que tenían todas aquellas pobres gentes que les tocó vivir el genocidio ahí. Ahí déjala ver, no se preocupe, ahí déjala. Nomás ahí cheque que no se caiga, no tenga pendiente, póngale atención a esto. Ahora. Oh, sí, te mencionan a todos los niños que vivieron en aquella época, están los nombres ahí, que murieron ahí. Ahora, el pueblo judío era transportado en vagones para ganado, como ovejas al matadero, para ofrecerlos en el holocausto a Satanás por manos de Hitler. En la historia, fíjate bien, allá en la fiesta de Yom Kippur, una de las 7 fiestas que ordena Yahweh que hagamos en Levítico 23, a las ovejas se les amarraba un cordón rojo, se les ataba un cordón rojo para identificar las ovejas que iban a ser sacrificadas para Yahweh. Llevaban 2 machos cabríos, a uno le ataban un cordón rojo y lo soltaban al desierto a Azazel, el otro se lo sacrificaban a Yahweh, y ese mismo cordón rojo lo ataban en la puerta del templo. Te estoy hablando en el sacrificio que le hacían a Dios, a Yahweh. Entonces, si eran perdonados los pecados de toda la nación, cuando el sumo sacerdote levítico oraba por la gente, al siguiente día el cordón rojo que se ataba en la puerta quedaba blanco. Ocurría ese milagro. Pero después de Cristo para acá, porque ya Cristo fue ese cordero, siguieron haciendo sacrificios durante 40 años. Pero el cordón rojo siguió quedando rojo. No ocurrió ese milagro y las puertas quedaban abiertas. Pero quédate con eso, con lo del cordón rojo. Te dije lo demás nada más para completar la historia del cordón rojo. Hitler ordenó colocar en los pasaportes judíos una letra J de color rojo para identificarlos. ¿Tú crees que esto va a ser coincidencia? No es coincidencia. Y si le buscamos en el día de hoy ese cordón rojo, te aseguro que lo vas a encontrar en el Partido Socialista, en el comunismo. ¿De qué color rojo es de qué color es el Partido Comunista? Rojo. Y también te presenta unos caballos ahí en Apocalipsis, un caballo rojo. Para identificar las víctimas del holocausto. Ahora, acuérdate, estamos en Alemania. En Alemania hay judíos que nacieron en Alemania. Y no les pusieron nombres judíos, les pusieron un nombre alemán. Entonces, hicieron esos nuevos pasaportes con esa letra J roja para indicar que eran judíos, pero aquellos que tenían un nombre, aquellos judíos que tenían un nombre que no era de origen judío, los obligaban a que al final del nombre les pusieran Israel, si era varón. Y si era mujer, le ponían Sara. Ahí tenemos María, Sara, Sonia, Sara, Isaac, Israel. Obligado, ¿no? Y lo sellaban con la letra roja, indicando que ellos iban para el holocausto. Fue tremendo. Estamos hablando del altar de Pérgamo, que está hoy entre nosotros aquí también en México. Dice el verso 13 de Levítico 14.
Y degollará el cordero en el lugar donde se degüelle el sacrificio por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario, porque como víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Estamos hablando de Levítico 14, verso 13. Ahora, en Polonia, estamos hablando de Europa, hay un lugar llamado Holy Place, lo que sabe en inglés. Holy Place, ¿qué significa? Yo entiendo que significa lugar santo. Y en Alemania, Oswiecim pasó a ser Auschwitz. Y es el campo de concentración para el holocausto. Entonces, fíjate bien, esa parte que está en Polonia, ese lugar que se llama Holy Place, que significa lugar santo, en alemán se escribe Oswiecim. Y Oswiecim llegó a ser el lugar llamado Auschwitz en Alemania. Y en Auschwitz era una concentración donde concentraban a la mayor parte de los judíos para el holocausto. Es decir, también se mencionaba un lugar santo en Alemania para hacer el holocausto judío, como se menciona el lugar santo aquí en la Biblia en Levítico 14, verso 13. ¿Dónde? En ese trono de Pérgamo, que Hitler mandó construir como una réplica de Pérgamo. Murieron 6 millones de judíos ahí. Es decir, estaba ofreciendo el 10% de la población a Satanás, un diezmo de la población. Cuando Hitler murió, lo colgaron después, así como la historia de Amán allá en la Reina Esther. ¿Te acuerdas que colgaron a Amán? El que lea el libro de la Reina Esther va a ver que a Amán lo van a colgar junto con 10 de sus hijos. Una de las hijas que tenía Amán en la historia de la Reina Esther era mujer. A ella no murió. Pero Hitler, que representa a Amán también en la Reina Esther y que viene generación tras generación, no sé quién será el Hitler de ahora, cuando murió Hitler, él pidió que lo cremaran. ¿Por qué pidió que lo cremaran, que lo quemaran? Para darle la última ofrenda encendida a Satanás. Después de que murió Hitler y que lo colgaron, 10 de sus generales fueron colgados. Igual que en el libro de la Reina Esther, lea el libro de la Reina Esther, cómo colgaron a los 10 hijos de Amán. Pero un general, el número 11, él se escapó. Y cuando lo atraparon, que murió, él no fue colgado, le quitaron la ropa interior y traía ropa interior de mujer, era homosexual. Son cositas que te parecen una maravilla. Ahora, el 16 de octubre del 46 fueron colgados ellos. Ahora, Adolfo Hitler significa lobo. ¿Y qué es lo que hace un lobo? De acuerdo a la palabra de Dios. ¿Persigue a quién? A las ovejas. ¿Qué hizo Adolfo Hitler? Persiguió a las ovejas del pueblo de Dios. ¿Cuándo nació Hitler? Un 20 de abril de 1889. Y convirtiéndolo a una fecha hebrea, nació el 19 de Nisan. Déjame traerte aquí esto. No pongas el... Porque es importante aquellos que no conocen esto. No. Aquí está. Aquí está. Ok. Aquí lo pongo. Aquí lo pongo. Es importante que conozcan muchos el calendario de Yahweh. Mes de Nisan, abril, mayo. Marzo, abril. Segundo mes, abril, mayo. Tercer mes, mayo, junio. Y Dios nos está diciendo en Éxodo capítulo 12 que nos guiemos por este calendario. Yo nací el 23 de octubre, pero resulta que nací el primero de este mes, del séptimo mes. Heshvan. Aquí se celebran 3 fiestas. Aquí se celebra, en este tercer mes se celebra una fiesta, acá otras 3. Hablando de Jesucristo, primera y segunda venida. No voy a entrar en eso. Nada más quería que vieras el calendario de Dios. Entonces Hitler,
está naciendo en este mes en un 19 de Nisan. ¿Qué ocurrió cuando nació Hitler? Que el pueblo de Israel estaba cruzando el Mar Rojo, pero muchos años antes. ¿Pero por qué rojo? ¿Por qué la letra roja? ¿Por qué el cordón rojo? ¿Por qué es el Mar Rojo? Y Faraón estaba, ¿qué haciendo? Persiguiendo a los israelitas, tal como lo estuvo haciendo Hitler durante mucho tiempo. El Museo de Pérgamo, que está en Berlín, ahí te puse una foto. Puedes ir a visitarlo, es un lugar turístico. Se cerró, ha permanecido cerrado desde el 23, desde el 2023. Y va a permanecer cerrado hasta el 2027 por cuestiones de remodelación. Va a permanecer cerrado 4 años. Allá en Éxodo, capítulo 12, Dios le dijo, hey, necesito sacarlo de la esclavitud de Egipto. Pero para sacarlo de la esclavitud de Egipto vamos a celebrar una fiesta que le llamaron después la fiesta de Pesach. Vamos a sacrificar un cordero y ese cordero lo van a ustedes a escoger el día 10 de Nisan y lo van a matar el 14 de Nisan. Y Jesucristo entró en un 10 de Nisan montado en un burro en la ciudad de Jerusalén. Él es el cordero. Ahora, ese cordero lo tuvieron ahí 4 días y los niños lo miraban ahí. Y el día 14 lo crucificaron y, se lo degollaron, lo mataron, pintaron las puertas con su sangre y se lo comieron asado. Y esa misma noche Dios lo saca de la esclavitud de Egipto. Bien. ¿Se te hace coincidencia que vaya a abrirse por allá el 2027, que vaya a estar 4 años, que equivalen a 4 días? ¿No? Porque Satanás es un copión. Está copiando lo mismo que hicieron con el Cordero, lo mismo que hicieron con Jesucristo cuando lo agarraron, que lo tuvieron 4 días. El Cordero, mira, se escogía el 10 de Nisan y lo observaban hasta el 14 de Nisan. Ese es el altar de Pérgamo, pero allá en Berlín. El mismo altar del que está hablando Jesucristo muchos años antes. Yo me pregunto, ¿se estará preparando el trono para el antimesías? Porque no es casualidad que en 2027, que en 4 años se vaya a reabrir otra vez. Ahora, Turquía, el país de Turquía, está reclamando que se le regrese ese trono porque fue construido con piedras de ahí, del altar de Pérgamo. Y Turquía está exigiendo que se le regrese lo que es de Satanás. ¿No entienden estos turcos? ¿Por qué crees que se está reparando y van a durar 4 años reparando el trono de Pérgamo o el trono de Satanás o el trono de Zeus, como usted quiera llamarle? Porque hay algo que está por venir, que se está viendo, se está ventilando. El mundo no se da cuenta de esto. Esta enseñanza no la vas a encontrar en ninguna parte, a menos que te meta a raíces hebreas. La guerra de los macabeos en el año 160, más o menos con Antíoco Epífanes, colocó la estatua de Zeus en el templo. Este era el templo de Dios en Jerusalén. Y ahí Epífanes, el loco Epífanes, colocó la estatua de Zeus. Si usted va al Vaticano, va a ver esta estatua, la misma estatua, pero le pusieron la estatua de San Pedro. Y abajo dicen que tenía la inscripción, esta estatua pertenecía a la estatua de Zeus. Y después se la dedicaron a San Pedro. Ya le quitaron para hacer ese letrero. Pero era la de Zeus. Ahora, la destrucción del segundo templo de Dios, el templo de Jerusalén, la hizo Tito, el general Tito, un romano. Viene y destruye la ciudad de Jerusalén con todo el templo, pero Tito lo hace en el nombre de Júpiter. Y Júpiter era un dios romano que equivale al dios Zeus, griego. ¿Coincidencia? ¿No? No es coincidencia. Cuando destruyen el templo de Dios, el gran templo de Dios, ¿qué crees que hicieron con las piedras del templo sagrado de Dios, del que Jesucristo le dijo a sus discípulos, no quedará piedra sobre piedra? ¿Qué crees que hicieron con esas piedras?
se las llevaron a Roma y construyeron el Coliseo Romano, donde murieron la mayoría de los cristianos que fueron perseguidos a través fue comida para los leones. Ahí. Los obligaban a pelear con gladiadores ahí. Estamos hablando del trono de Zeus, del trono de Satanás, de Pérgamo. En el año 135, un emperador romano, Adriano, le va a cambiar el nombre a la ciudad de Jerusalén por Aelia Capitolina, en honor al dios romano Júpiter, que es Zeus en griego. Y levantó una estatua de Zeus en el monte del templo y una estatua de Afrodita en el Gólgota. Y empezó a dispersar en el año 70 a todos los judíos, los sacaron de ahí. Hasta 1948 se volvieron otra vez a ir para allá. Este es el presidente Barack Obama, socialista, de la misma corriente del partido nazi de Hitler. Y Obama es candidato oficial para el reinado de Estados Unidos. El 6 de abril del 2008 va a visitar el trono de Satanás en Pérgamo. Hace una visita, Obama. ¿Por qué va y visita ese lugar? Pastor, pero es un lugar turístico. Sí, pero es el altar de Zeus, es el trono de Satanás. ¿Qué tiene que andarlo visitando? Y regresó el 24 de julio del 2008. Va de nuevo al templo de Pérgamo el 16 de noviembre del 2016. Ahora, el 6 de abril, cuando hace la primera visita, es primero de Nisan. ¿Por qué Nisan? Porque es cuando sacrifican a Jesucristo. Un 14 de Nisan. Ya sé que Roma, la Iglesia Católica, un año lo sacrifica la última semana de marzo y otro año la primera semana de abril, o al revés. En el 2006, Turquía, fíjate bien, reconstruye la explanada del altar para volver a traer el altar de Pérgamo. Y le está exigiendo a Berlín que le regrese esas piedras. Pero eso no es todo. Obama, al igual que Hitler, hace una réplica del altar de Pérgamo donde da un discurso. Manda a construir ahí él una réplica, igualito. Esas son cosas que vimos y muchos no se dieron cuenta. Hubo un periódico que se dio cuenta en aquella época, le dice, hoy, la misma réplica del altar de Pérgamo, dice. Pero nadie lo notó, nadie lo tomó en cuenta. Hasta ahora que empiezan estos estudios de raíces hebreas, empiezan a sacar esas conclusiones y esas fechas, porque Dios puso a gente entendidos en los tiempos. Ya estoy terminando. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y qué hacía Balaam? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam, ese profeta Balaam, le dijo a ese rey Balac cómo debía destruir al pueblo de Dios. ¿Cómo vas a destruir al pueblo de Dios? Haz que tus hijos forniquen con cualquiera, que no se guarden para sus maridos y que los maridos no se guarden, que no guarden la semilla para sus esposas, que anden desparramando semilla por todas partes, creando demonios en el mundo espiritual. Hay un tipo en Europa que se casó con un perro. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, es decir, y yo las aborrezco. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? Los que se apoderaban del pueblo en aquel entonces. Hoy hay mucha gente que se apoderan del pueblo, pastores que se apoderan de las ovejas y de los pueblos y las tienen ahí, mira, oprimidas. Pérgamo, matrimonio mixto, corrupto. Cristianismo casado, matrimoniado con una doctrina de Balaam, doctrina nicolaíta, los que controlaban el pueblo. Pastores, yo les estoy llamando ahora, arrepiéntanse. Tengan un debate con los que tienen esta palabra. Discutan esta palabra que estamos enseñando ahora. Digan que estamos equivocados. Ese es mi consejo para los pastores del día de ahora. Porque hay muchos matrimonios corruptos mezclados entre nosotros y Jesucristo nos está hablando. Arrepiéntanse.
Tienen que seguir la ley del Padre, tienen que seguir la ley que Dios nos dio, pero aquellos dicen, hey, la ley está abolida, Cárdenas se está judaizando, ya la ley ya no sirve para nada, porque maldito todo aquel que guarda la ley. Y están malinterpretando Gálatas. Y resulta que si tú honras a tu padre y a tu madre vas a ser maldito. Resulta que si tú no robas vas a ser maldito, entonces roba para que no seas maldito. Resulta que si tú no cometes adulterio, vas a ser maldito, mejor comete adulterio para que no seas maldito, porque todos esos son mandamientos de la ley. Pérgamo no sabe interpretar a Pablo. Pablo nunca está diciendo eso. Está hablando de obras de la ley, de una ley que habían creado antes allá los judíos. No de la ley del Padre, porque la ley del Padre es justa, buena y santa. Amén. Dale un aplauso al Señor porque aquí termino esta información. Aleluya.